En este video vamos a abarcar los últimos temas del primer parcial para la materia de álgebra, los cuales son resta, multiplicación, división y productos notables. Vamos a empezar con la resta, a la cual también podemos llamar sustracción. Y nos dice que las 4 leyes de la adición son las mismas que para la sustracción. Recordemos que la adición es la suma y en este caso la sustracción es la resta. Nada más que hay que tener cuidado con las leyes conmutativa y asociativa. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos A menos B, pero para la ley conmutativa no sería correcto decir B menos A. ¿Por qué? Porque estaríamos cambiando los signos. Entonces lo correcto es cambiar nuestros términos, pero con todo y signo. Entonces, sí podemos cambiar de lugar los dos términos. Tenemos A y menos B. Entonces sí podemos cambiarlos de lugar, pero hay que tomar en cuenta el signo. Y aquí tenemos, es decir, cada término se conmuta con su signo, que es lo que yo les acabo de comentar. Después, también en la ley asociativa, ya que se tiene A menos B menos C. Entonces nosotros podemos poner en paréntesis dos términos, pero no sería lo mismo decir A menos y escribir el paréntesis simplemente, más B menos C. ¿Por qué? Porque este menos me está afectando a todos mis términos. Entonces necesitamos invertir signos. Y de hecho aquí tenemos una nota, el signo menos que precede al paréntesis invierte los signos. Entonces, un signo menos siempre nos va a invertir los signos. Entonces lo correcto sería decir A menos, si podemos poner dos términos en paréntesis, pero tendríamos más B menos C. De tal manera que si hacemos la multiplicación tendríamos menos por más sería menos. Después menos por más sería menos. Entonces ahora sí tendríamos A menos B menos C. Y aquí del otro lado o del lado derecho también tendríamos A menos B menos C. También tenemos la propiedad sustractiva de la igualdad, la cual nos dice si A, B y C son números cualesquiera, tales que A es igual a B, entonces A menos C es igual a B menos C. Aquí no hay mayor problema, estamos diciendo A es igual a B, entonces no tendríamos problema con escribir A o B. Y aquí tenemos, es decir, si se restan números iguales de números iguales, las diferencias también son iguales. Y aquí tenemos nuestro ejemplo 3.1, que nos dice despejar x de la ecuación x más 2 igual a 4. Entonces, como nos queremos deshacer de este 2, vamos a restar 2 del lado izquierdo, pero también vamos a restar ese 2 del lado derecho. De tal manera que tendríamos 2 menos 2, 0. Y del lado derecho, 4 menos 2, tendríamos 2. Y entonces ya se tiene despejado ese valor o esa incógnita de x. Tenemos una nueva definición y nos dice el inverso aditivo de A es menos A. Estamos hablando de inversos. Aquí tenemos un ejemplo 3.2 y nos dice el inverso de 5 es menos 5A. El inverso de menos 3 es 3. Entonces lo que estamos cambiando es el signo. Tenemos otra definición que nos dice el neutro aditivo es el 0. Siempre que hablemos del número neutro vamos a estar hablando del 0. Y nos dice, ya que al sumarlo con otro número no altera el valor de dicho número. A más 0 sigue siendo A. 5 más 0 sigue siendo 5. Y ahora tenemos un teorema que nos dice la suma de cualquier número con su inverso aditivo es 0. Entonces, recordemos, el inverso de A sería menos A. Y si lo sumamos, tendríamos A menos A igual a 0. Y esto va a aplicar para cualquier número. Y también recordemos la ley de los signos. Nos dice, en la adición de dos números con el mismo signo, se conserva el mismo signo y se suman los valores absolutos de dichos números. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 7x más 9x positivo. Y lo único que hacemos es sumar 7 más 9, 16x. Lo mismo de este lado, tenemos menos 5x más menos 2x. Entonces, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es reducción de términos y tendríamos menos 5 menos 2 menos 7x. Pero ahora tenemos otro punto y nos dice, en la adición de dos números con signos distintos se conserva el signo del número
de mayor valor. Aquí seguimos haciendo sumas y vamos a ver cuál es el valor mayor. En este caso es menos 9, entonces se va a conservar el signo negativo. Tendríamos menos 9x más 7x, tenemos menos 2x. Aquí tenemos 5x menos 2x. El signo que tiene el elemento mayor es el positivo, o el signo más de 5x. Tenemos 5x menos 2x, 3x. Y tenemos un ejemplo 3.6, nos dice calcular la suma de las siguientes expresiones algebraicas. Y tenemos un trinomio, otro trinomio y finalmente un binomio. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Y lo que tenemos que hacer es ordenar las expresiones algebraicas y sumar términos semejantes. Tenemos elementos con x cúbica, con x cuadrada y, con xy cuadrada y finalmente con y cúbica. Entonces esta parte ya la habíamos hecho. Ordenamos nuestros elementos esto lo vimos en clases por Zoom la semana pasada. Y finalmente se suman los términos semejantes. Tendríamos 1 más 2, tendríamos 3x cúbica, 2 menos 4 menos 2, menos 4 más 2 menos 2, y 3 menos 4 menos 1. Sin olvidar su parte literal. Aquí tenemos un ejemplo 3.7 y nos dice hallar la diferencia obtenida al restar a cúbica menos 3a cuadrada más 4a menos 7 de 2a cúbica más a cuadrada menos 3a menos 5. Entonces, la solución sería restar. ¿Qué parte estamos restando? Esta de aquí. De este otro polinomio. Entonces, la parte que estamos restando, lo que va a pasar es que vamos a cambiar de signo. Y de hecho aquí tenemos los nombres de los elementos. El valor al cual se le está restando lo vamos a llamar minuendo. Y el cual es el que se está restando vamos a llamar sustrayendo. Y finalmente nuestro resultado va a ser la diferencia. Entonces aquí este signo va a hacer que cambie todo mi polinomio va a cambiar de signo. Mi polinomio, el cual se está restando, podemos ver que primero tiene signo positivo, después negativo, positivo, negativo. Pero como lo estamos restando, va a cambiar de signo. Entonces ahora sería negativo, positivo, negativo, positivo. Y ahora sí, ya una vez que hayamos cambiado el signo, ahora sí procedemos a reducción de términos. Y tendría 2 menos 1, 1, una vez a cúbica. Después tenemos una vez a cuadrada más 3 veces a cuadrada, 4 veces a cuadrada sería el resultado. Menos 3 menos 4, menos 7. Y finalmente 7 menos 5 tenemos 2. Y esa sería la diferencia. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice hallar el número que al restarle 20, la diferencia sea 10. Y recordemos que la diferencia sería el resultado ya de nuestra resta. Y aquí tenemos solución. En este caso interpretamos el enunciado para obtener una ecuación, donde nos dice hallar un número que no conocemos, de tal manera que al restarle 20, el resultado sea 10. Entonces esto podría ser solo un despeje, al igual que en el ejemplo de hace rato, tenemos menos 20. Entonces podríamos sumar 20 del lado izquierdo, 20 del lado derecho, para poder eliminar del lado izquierdo ese 20, y tendríamos 20 menos 20, 0. Y del lado izquierdo tendríamos 10 más 20, 30. Vamos a ver otro ejemplo. Y tenemos el minuendo es menos x cúbica más 2x cuadrada menos 3x menos 3. La diferencia, el minuendo, recordemos que es el valor al cual se le va a restar. La diferencia sería el resultado. También es un polinomio que es x cúbica menos 4x cuadrada más 2x menos 5. Y nos dice hallar el sustraendo. Entonces, aquí nos dice solución. Primero identificamos de qué operación se trata.
Luego identificamos los elementos y agrupamos las expresiones algebraicas renombrándolos. Entonces tenemos A menos B es igual a C, donde tenemos el minuendo que sería A y la diferencia que es C. Entonces tenemos, o estamos buscando a mi sustraendo, que sería en este caso B. Una manera de despejar, y supongo que es la que ustedes vieron en secundaria, es que los elementos, que podemos intercambiar los elementos de uno o de otro lado del igual siempre y cuando cambie la operación. Es decir, si vamos a cambiar de un lado del igual algo que está sumando, lo vamos a pasar restando. Si está restando, lo vamos a pasar sumando. Y lo mismo va a pasar con la multiplicación y con la división. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, para este ejemplo, el valor que yo quiero obtener es el de B. Entonces, esta B que está del lado izquierdo, yo la podría pasar del lado derecho, pero con operación contraria. Y también esta C la puedo pasar del otro lado del igual con operación contraria. Y entonces tendría A menos C igual a B. Entonces, esta es la operación que tengo que hacer. A, cuyo valor es menos x cúbica, más 2x cuadrada, menos 3x menos 3. Y le voy a restar, es decir, voy a cambiar de signo el otro polinomio, que sería x cúbica menos x cuadrada más 2x menos 5. Al decir estamos cambiando el signo, lo único que estamos haciendo es la operación, que tendría menos por más, menos, menos por menos, más, menos por más, menos, y finalmente menos por menos, más. Pero si nos damos cuenta, este menos está haciendo que todo mi polinomio cambie de signo. Y una vez que ya tenemos nuestro polinomio cambiado de signo, lo único que vamos a hacer es reducir términos. Entonces, prácticamente la resta es parecida a la suma, simplemente que el elemento que se está restando va a cambiar de signo. Y a fin de cuentas, al final lo que vamos a hacer es reducir. Y tendríamos menos 1, menos 1. X cúbica sería menos 2x cúbica. 2 más 4, 6 veces x cuadrada. Menos 3 menos 2 sería menos 5x y finalmente 5 menos 3 nos da como resultado 2. Y entonces el sustraendo sería prácticamente ese resultado que acabamos de encontrar. Vamos a resolver estos 3 ejercicios y ustedes me los van a enviar contestados en su libreta vía WhatsApp. De todos modos, este material va a estar disponible en nuestra clase de Classroom. Ahora vamos a ver la siguiente operación, que es la multiplicación, donde tenemos la primera parte que es teoría y nos dice la multiplicación de dos números se tiene. En la multiplicación de dos números se tiene los siguientes elementos. Tenemos el multiplicando, el multiplicador, a los cuales vamos a llamar factores. Y finalmente a mi resultado, que vamos a llamar producto, que es lo que yo les decía en la clase pasada cuando pasábamos de lenguaje común al lenguaje algebraico. El producto es el resultado de una multiplicación. Y vamos a revisar algunas de sus leyes. Tenemos la ley de la existencia. Y al igual que en la suma, la multiplicación va a ser posible siempre y cuando los números sean del mismo tipo. Es decir, no podemos multiplicar grados con metros o libras por kilogramos. Los números tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, tengo radianes por radianes. Entonces puedo efectuar la multiplicación y me daría radianes cuadrados, perdón. O también podría multiplicar metros por metros, cuyo resultado sería metros cuadrados. Después también tenemos la ley de la unicidad, que nos dice que la multiplicación va a ser única. Es decir, yo tengo 2 por 3, este es un ejemplo, y mi resultado siempre va a ser 6. No va a existir ningún otro resultado para esa multiplicación. Después también tenemos la ley conmutativa. Y esta ley creo que todos la conocemos, que nos dice que el producto de dos o más números es independiente del orden en que se efectúe la multiplicación. Creo que usualmente lo conocemos como el orden de los factores no altera el producto. Aquí tenemos 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. O A por B es lo mismo que B por A. Entonces no importa cómo esté nuestra multiplicación.
o el orden de los factores. El resultado siempre va a ser el mismo. Después tenemos la ley asociativa, que nos dice la multiplicación es asociativa. Al igual que en la suma y en la resta, tenemos a B, que sería un elemento, multiplicado por C, es lo mismo que A. Ahora tenemos entre paréntesis los elementos B y C. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 1 por 2 por 3. Es lo mismo si yo pongo aquí los corchetes y hago primero esta operación. Tengo 1 por 2, 2. Es lo mismo que poner los corchetes en los últimos dos elementos. Tengo 2 por 3, 6. De todos modos, al efectuar la operación, tendría 2 por 3, 6. Y de este lado, 6 por 1, 6. Y después tenemos la propiedad multiplicativa de la igualdad y nos dice si A, B y C son números cualesquiera, tales que A es igual a B, entonces A por C es lo mismo que B por C. Es decir, al multiplicar por números iguales, los productos también resultan iguales. Y aquí tenemos un ejemplo que nuevamente es de despejar. Y tenemos x medios o x entre 2 es igual a 4. Si yo me quisiera deshacer de este 2, ¿cuál es la operación contraria a la división? La multiplicación. Entonces multiplicaría por 2 del lado izquierdo y también por 2 del lado derecho. Tendría 2 entre 2. Mi resultado es 1. Y del lado derecho tendría 4 por 2, 8. Y entonces estaría haciendo mi despeje. Después tenemos la propiedad distributiva, que nos dice la multiplicación es distributiva con respecto a la adición. Entonces tenemos que A, si lo multiplicamos por B más C, y estos productos están entre paréntesis, lo que vamos a hacer es que A se va a multiplicar por B. Y también vamos a multiplicar A por C. A por B más A por C. Y aquí tenemos un ejemplo, 3 por 7 más 2. Tendríamos 3 por 7 más 3 por 2. 3 por 7, 21. 3 por 2, 6. Podríamos hacer la suma, 27. Que es lo mismo que hacer la operación entre paréntesis, 7 más 2, 9. Y 3 por 9, 27. La multiplicación es distributiva con respecto a la sustracción. Entonces, esa propiedad va a ser tanto para la suma como para la resta. Aquí tenemos A por B más C igual a A por B menos A por C. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora tenemos, en lugar de 7 más 2, tenemos 7 menos 2. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Tenemos 7 menos 2 del lado derecho, que sería 5. 3 por 5, 15. Es lo mismo que hacer primero 3 por 7 menos 3 por 2. 3 por 7, 21, menos 3 por 2, 6. 21 menos 6 también nos da el 15. Y finalmente tenemos un teorema que nos dice el producto de cualquier número multiplicado por 0 también va a ser 0. Tenemos otro teorema que nos dice si el producto de dos números es igual a 0, entonces por lo menos uno de los factores tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos A por B nos da 0. Entonces ya sea A o B, como mínimo tendrían que ser 0. Y también tenemos ahora un corolario que nos dice si el producto de dos o más factores es igual a 0, entonces por lo menos uno de los factores es igual a 0, que es precisamente lo que les acabo de mencionar. Aquí tenemos un ejemplo 5.8 que nos dice encontrar las raíces de la ecuación x menos 1, x más 2 igual a 0. Encontrar las raíces de la ecuación se refiere a encontrar los valores de x que hagan que esta ecuación sea igual a 0. Entonces vamos a tener de dos. Que primero tendría que ser que x menos 1 sea igual a 0. ¿Cómo voy a hacer que x menos 1 sea igual a 0? Pues despejando. Este menos 1 está restando, puede pasar del otro lado sumando. Y tendríamos x igual a 1. Así yo haría que este lado o este factor sea 0.
Y así, sin importar lo que yo tenga en este otro factor, como este primer factor es 0, 0 por cualquier cosa es 0. Esa es la opción 1. La opción 2 sería ahora que mi segundo factor sea 0. Es decir, x más 2 sea igual a 0. Este 2 está sumando, lo podemos pasar del otro lado, restando. Entonces tendría x igual a menos 2, que son estos valores de acá. Y finalmente recordemos los signos de la multiplicación. Tenemos más por más, es más. Menos por menos, también es más. Y más por menos o menos por más van a dar menos. Y ahora también veamos la ley de los exponentes, que es muy importante en la multiplicación. Los exponentes en una multiplicación se van a sumar. Por ejemplo, aquí tenemos a la m por a la n. Si nos podemos dar cuenta que la literal es la misma. Es la letra a. Entonces lo que vamos a hacer es sumar los exponentes. Tendríamos m más n. Eso es en una multiplicación. Ahora, si tenemos a la m elevado a la n, entonces lo que vamos a hacer es que ahora en lugar de sumar los elementos los vamos a multiplicar. Y mi resultado sería a la m por n. Y finalmente tenemos que, si tenemos dos letras o dos o más literales, en este caso a por b elevado a la n, es lo mismo que tener la primera literal elevado a esa potencia y la segunda letra elevado a esa potencia. Si quisiéramos ver estos ejemplos con números, yo podría tener, digamos, para este primer ejemplo, 2 al cuadrado por 2 al cubo. Como este 2 es el mismo en mis dos términos o en mis dos factores, tendría 2 a la 2 más 3, que sería 2 elevado a la 5. Ahora, si en cambio yo tuviera 2 al cuadrado elevado al cubo, entonces ahora ya no sería una suma, sería una multiplicación y sería 2 a la 2 por 3, que sería 2 a la 6. Y en el último ejemplo, yo podría tener 2 por 4 elevado al cubo, que sería lo mismo que tener 2 al cubo por 4 al cubo. Veamos un ejemplo y nos dice calcular los productos indicados. Y ahora tengo 2a cuadrada b por menos 3ab cuadrada. Entonces la multiplicación de mis coeficientes siempre la voy a hacer tal cual yo la conozco. Recordemos que los coeficientes son nuestros números. Entonces solamente voy a decir más por menos. Lo primero que estamos multiplicando, que es el signo, que sería menos. Lo tenemos aquí. Después nuestros coeficientes son nuestros números 2 por 3, que de hecho lo tenemos marcado aquí. Y finalmente nuestras letras. Tengo a cuadrada por a y después b por b cuadrada. Ya habíamos dicho que teníamos un negativo, 2 por 3 sería menos 6. Y tendría a cuadrada por a. Y si aplicamos la ley de los exponentes, tendría a elevado a la 2 más 1. Y después b por b cuadrada. Y nuevamente aplicamos la ley de los exponentes. Y mi resultado sería menos 6 a cúbica b cúbica. Aquí tenemos otros ejemplos, donde ahora en el ejemplo b tenemos una multiplicación de 3 factores. Y tenemos menos 4 por menos 2. Y también tendríamos aquí, recordemos que si no tiene un coeficiente numérico es como si tuviéramos un 1. Entonces tenemos menos 4 por menos 2. Y tenemos x por x cuadrada y por x. X por x cuadrada, aquí finalmente tenemos la otra x que yo les mencionaba. En este ejemplo está haciendo primero los dos productos. Es decir, está multiplicando mis primeros dos factores. Después tendríamos y cuadrada por y cuadrada por y finalmente z por z cuadrada. Aquí sería, sí, perdón, z por z. Ajá. Y este último factor lo está dejando. Entonces yo tendría menos por menos más 4 por 2, 8. Ajá, y tendría x elevado a la 1 más 2.
Después y elevado a ¿qué? A la 2 más 1. Y finalmente z elevado a la 1 más 1, cuyo resultado aún vamos a multiplicar. Entonces, esta parte que acabo de subrayar me representa a esta multiplicación. Pero aún nos falta hacer la multiplicación por el último factor. Recordemos que su coeficiente es 1, por eso aquí tenemos 8 por 1. Y entonces tenemos 8 elevado a la x más 1 más 2 por x. Después y elevado a la 2 más 1 por y. Y finalmente z elevado a la 1 más 1 por z cuadrada. Y si hacemos uso de la ley de exponentes, tenemos 8 por 1, 8. Entonces ahora tendríamos x elevado a la 1 más 2 más 1. Después y elevado a la 2 más 1 más 1. Y finalmente z a la 1 más 1 más 2. Si sumamos los exponentes, tendríamos 1 más 2 más 1 nos daría 4. 2 más 1 más 1, 4. Y finalmente 1 más 1 más 2, 4. Nuestro resultado sería 8x cuarta, y cuarta, z cuarta. Obviamente en este ejemplo hicimos todo de manera muy detallada. Ustedes ya con los ejercicios que vayan haciendo van a adquirir experiencia y ya podrían simplificar o ahorrarse algunos pasos. Ahora tenemos el ejemplo C, que nos representaría al segundo a nuestro segundo teorema de los exponentes, que nos dice que tenemos un elemento, en este caso un monomio, menos 3m cuadrada n cúbica elevado al cuadrado. Entonces este menos 3, o mi coeficiente, estaría elevado al cuadrado, la m cuadrada elevada al cuadrado, y nuestra n cúbica elevado también al cuadrado. Y tendría menos 3 al cuadrado. Recordemos que menos 3 al cuadrado sería lo mismo que decir menos 3 por menos 3. Y tenemos menos por menos, más 3 por 3, 9. Y recordemos que ahora, como está elevado a una potencia, ahora nos están sumando. Ahora se están multiplicando. Y tendríamos 2 por 2, hablando de la letra M, y 3 por 2 respecto a la letra N. Si efectuamos la multiplicación, tenemos 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Y entonces nuestro resultado sería 9m cuarta n sexta. Y vamos a ver un último ejemplo que tendríamos menos 2p cuadrada q cúbica. Es parecido al ejemplo anterior, nada más que ahora está elevado al cubo. Y a fin de cuentas, cada uno de mis elementos, que sería el menos 2, p y q, los vamos a elevar al cubo, que es lo que estamos haciendo en el primer paso. Pero ahora está al cubo, entonces sería menos 2 al cubo. Es lo mismo que decir menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces chequemos ley de signos y tendríamos menos por menos más. Pero me falta multiplicarlo nuevamente por menos. Más por menos me da menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Por eso es que tenemos menos 8. Y con respecto a las literales, recordemos que como está elevado a una potencia, se van a multiplicar y tendríamos 2 por 3. Y aquí sería 1 por 3. Entonces nuestro resultado final sería 8p a la sexta q al cubo. Y tenemos un ejemplo que nos dice efectuar el producto de a cuadrada b por 2ax menos 3by menos 2ab cuadrada. Entonces aquí ya estamos aplicando también otro elemento que era la propiedad distributiva, que nos dice que este elemento va a multiplicar a todo lo que está entre paréntesis, es decir, A va a multiplicar a B y también va a multiplicar a C. Entonces es lo que va a pasar aquí. Tenemos un monomio a cuadrada B, va a multiplicar a 2ax, va a multiplicar también a menos 3by y finalmente a menos 2ab cuadrada. Y de hecho en este primer paso es lo que está haciendo.
Este a cuadrada b multiplica a 2ax, también multiplica a 3by y también a 2ab cuadrada. Tenemos 2 por 1 y finalmente a cuadrada por a. Después también tenemos b por x. Después tenemos 1 por 3, a cuadrada b. Después va a multiplicar a b y también a y. Y finalmente tenemos menos 1. Recordemos que si no hay coeficientes, como si fuera 1 por 2. Tenemos a cuadrada por a, por b cuadrada. Ajá, entonces estamos poniendo todos los elementos. Si hacemos la multiplicación, tenemos 1 por 2, 2. Aquí tenemos a cuadrada por a. Entonces, si aplicamos la ley de los exponentes, sería a elevado a la 2 más 1 por b por x. En este caso, de estas dos letras, como no se trata de la misma, entonces lo único que hacemos es escribir tal cual nuestras letras. Ajá. Si hubiera otra b, podríamos aplicar la ley. Ajá. O si hubiera otra letra x. Ajá. Pero en este caso no hay ninguna. Entonces lo único que hacemos es escribirlas tal cual. Para el segundo elemento tenemos 1 por 3. 3 a cuadrada. Lo único que hacemos es pasarla. Aquí tenemos b por b. Es decir, b a la 1 por b a la 1. Se sumarían y tendríamos b cuadrada. Y finalmente y, que como no hay ninguna otra y, lo único que hacemos es escribirla. Y finalmente tenemos 1 por 2, 2. Tenemos a cuadrada por a, cuyo resultado sería a cúbica. Y después b por b cuadrada, cuyo resultado también sería b cúbica. Entonces el resultado de mi multiplicación sería todo esto. Si nos damos cuenta en este ejemplo, lo que hicimos fue multiplicar un monomio por un polinomio. Ajá, pero ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos un polinomio por otro polinomio? Queremos multiplicar un trinomio por otro trinomio. Entonces, si aplicamos la misma propiedad, vamos a decir que vamos a multiplicar x cuadrada por 3y cuadrada, x cuadrada también por 2xy, x cuadrada por x cuadrada, xy por 3y cuadrada, xy por 2xy y xy por x cuadrada. Y también 2y cuadrada por 3y, 2y cuadrada por 2xy, 2y cuadrada por x cuadrada. Entonces en total estaríamos haciendo 9 multiplicaciones. Y de hecho aquí tenemos un texto que nos dice la multiplicación se suele hacer tediosa porque, como se los dije, estaríamos haciendo 9. Entonces, aquí nos dice, se mostrará una alternativa que facilita la multiplicación, pero antes se tienen que ordenar los términos. Y nos dice de preferencia de mayor grado a menor grado. Y aquí nos muestra incluso un procedimiento. Entonces, si se colocan los polinomios unos debajo del otro, no importa cuál se coloque primero. Tendríamos x cuadrada, xy menos 2y cuadrada. Después nos dice, se distribuye el primer término del multiplicador con el multiplicando. Entonces nos dice, se distribuye el primer término del multiplicador con el multiplicando. Ajá, entonces este primer término, que sería x cuadrada, lo voy a distribuir, es decir, voy a hacer su multiplicación y tendría x cuadrada por x cuadrada sería igual a x a la 2 más 2. Ajá, y sería x a la 4. Ajá, después tendría x cuadrada por xy. X cuadrada por x, x2 por x1 sería x3. Y esta y que no multiplica ninguna otra y, lo único que hacemos es pasarla. Después esta x cuadrada la multiplicaría por menos 2y cuadrada. Tendría menos 2 por 1, 2. X cuadrada, y cuadrada. Después nos dice, ahora se distribuye el segundo término. Es decir, ahora vamos a multiplicar menos 2xy. Y tendría menos por más,
menos 2 por 1, 2. X cuadrada por X cuadrada por X sería X cúbica. Después, no se nos olvide la Y y tendríamos menos 2X cúbica Y. Después tendríamos que multiplicar este elemento por XY y tendría menos por más, menos 2 por 1, 2. X por X, X cuadrada. Y por Y, Y cuadrada. Después este menos 2XY también lo multiplicaría por menos 2Y cuadrada y tendría menos por menos, más. Después, 2 por 2, 4. X no multiplica ninguna otra X aquí, entonces lo único que hacemos es pasarla y finalmente Y por Y cuadrada, Y cúbica. Después nos dice, se repite el proceso hasta que cada término del multiplicador se haya distribuido. Entonces en este caso, ahora vamos a hacer nuestra multiplicación de 3y cuadrada y tendría 3y cuadrada por x cuadrada, 3x cuadrada, y cuadrada. 3y cuadrada por xy, 3 por 1 es 3. X lo único que hacemos es pasarla, y cuadrada por y es y cúbica. Y finalmente, más por menos, menos. 3 por 2 son 6. Y cuadrada por y cuadrada nos da como resultado y cuarta. Y ya por último lo que hacemos es sumar las columnas. ¿De qué? De los términos semejantes. La manera en que se distribuyó esto, tenemos una columna para x cuarta, una columna para x cúbica y, una para x cuadrada, y cuadrada, una para x y cúbica y una para y cuarta. Entonces todavía podemos ver que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que yo les decía que eran las 9 multiplicaciones que a fin de cuentas íbamos a hacer. Pero todavía nos falta reducir términos semejantes. X cuarta pues no tiene ningún término semejante, solo lo pasamos. Tenemos 1 menos 2 menos 1. No olvidemos la parte literal, x cúbica y. Después tenemos menos 2 más 3. Que sería menos 4 más 3, menos 1, x cuadrada, y cuadrada. Después tenemos 4 más 3, 7 veces x y cúbica. Y finalmente, este elemento que no tiene ningún término semejante y lo único que hacemos es pasarlo. Aquí vamos a resolver unos ejercicios porque si se dieron cuenta en los primeros ejemplos, pues fueron muy detallados y después de ahí ya íbamos omitiendo algunos pasos. Para si se llegaron a confundir, vamos a resolver el primero y el tercer ejercicio. El primer y el tercer ejercicio. Para el primer ejercicio tendríamos menos a b cuadrada c por 3a cuadrada bc por 2abc cuadrada. Si se dan cuenta tenemos un monomio por un monomio por un monomio. Entonces solamente hay que checar signos. A fin de cuentas este 3 es positivo y este 2 es positivo. Tendría menos por más, menos por más, menos. Entonces mi resultado va a ser menos. Chequemos las letras A. Tenemos a por a cuadrada. ¿Cuánto nos daría? A a la 1 por a cuadrada por a. Si sumamos los exponentes, tendríamos 1 más 2, 3 más 1, 4. Entonces sería a 4. B cuadrada, vamos a hacerlo con otro color. B cuadrada por B, B cúbica por B, B cuarta. Y finalmente vamos a checar nuestra letra C. C por C, C cuadrada. C cuadrada por C cuadrada, C cuarta. Entonces este sería el resultado de mi ejercicio número 1. Vamos a checar ahora el 3. Donde si se dan cuenta tenemos un binomio por otro binomio. Entonces aquí sería como el último ejemplo que vimos. Y tendríamos 2x cuadrada menos 5y
y vamos a multiplicarlo, vamos a ponerlo abajo, 4x más 2y cuadrada. Entonces primero vamos a multiplicar nuestros elementos de 4x. Y diría 4x por 2x cuadrada, 4 por 2 es 8. X por x cuadrada es x cúbica. Pero ese 4x también lo voy a multiplicar por menos 5y. Y diría más por menos, menos 4 por 5 es 20. X por y, pues no hay no hay ninguna otra x, no hay ninguna otra y, entonces solo lo escribimos así, xy. Y termina el primer elemento, nos falta el segundo elemento. Tendríamos 2y cuadrada por 2x cuadrada. Aquí hay que también tener un poco de intuición, digámoslo así. Y cuadrada por x cuadrada me va a dar x cuadrada y cuadrada. Entonces ese elemento ya no se parece a estos. Entonces lo voy a poner en otra columna. Tendría entonces más por más 2 por 2, 4, x cuadrada, y cuadrada. Y finalmente tendríamos que hacer 2y cuadrada por menos 5y. Y tendría más por menos 2 por 5, 10. Y cuadrada por y cúbica. Entonces, para este ejemplo, pues nos pudimos dar cuenta que no hubo términos semejantes. Entonces, pues no necesitamos sumar nada, solamente bajar los elementos y tendríamos 8x cúbica menos 20xy más 4x cuadrada y cuadrada menos 10y cúbica. Y ese sería el resultado. Entonces ahora también como actividad en su libreta, ustedes van a contestar el ejercicio 2 y el ejercicio 4. Ahora, continuando, si se dan cuenta, la operación que debería de seguir sería la división. Sin embargo, vamos a ver primero productos notables. Y como lo habíamos dicho, un producto es ¿qué? Una multiplicación. ¿Ya que nos referimos con notables? Pues vamos a verla en este momento. Y nos dice, se llama productos notables a ciertos productos, es decir, a ciertas multiplicaciones, que cumplen ¿qué? Reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar o realizar la multiplicación. Esto nos ayudaría mucho, ¿por qué? Porque como vimos, las multiplicaciones pues pueden ser muy tediosas, muy largas. Entonces, si existiera una manera en que nos ahorráramos operaciones, pues tendríamos que aprovecharlo. Y nos dice, a continuación se explicarán y se deducirán algunas de las fórmulas de productos notables que son útiles en diversos problemas. Los problemas nos van a ayudar para multiplicar y también para factorizar. Factorizar va a ser prácticamente casi todo el tema que vamos a ver en segundo parcial. Entonces es importante que nos aprendamos estas reglas o estos productos notables. Ya nos dice, se exponen las fórmulas de mayor uso. Existen varias reglas de productos notables. Sin embargo, pues ahora solo vamos a ver las de mayor uso. La primera es un binomio al cuadrado. Esto probablemente ya lo hayan visto en secundaria y tal vez lo recuerden como el primer elemento al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sin embargo, visto en fórmula, podría ser de esta manera. Cuando tenemos una suma de dos términos elevado al cuadrado, una resta de dos términos elevado al cuadrado. ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Pues haciendo la multiplicación. Recordemos que a más b elevado al cuadrado es lo mismo que tener a más b por a más b. Entonces si hacemos la multiplicación tendríamos a por a, después a por b. Aquí tenemos después con el segundo término que sería b por a y b por b. Podemos darnos cuenta que aquí en este caso sí existen términos semejantes y tendríamos que sumarlos. En el caso de la resta ocurre lo mismo, nada más que ahora va a ser el signo negativo. Y de hecho ya aquí tenemos una fórmula, nos dice donde a más menos b cuadrada se llama binomio al cuadrado. Y esto de acá
Es el trinomio resultante. Y también se conoce como un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí nos dice, las demás fórmulas de productos notables se obtienen de la misma manera. ¿Cómo? Pues haciendo toda la multiplicación. Y nos dice que se van a omitir sus deducciones. Entonces tenemos aquí un ejemplo 6.1. En este caso, vamos a recordar la fórmula de A más B al cuadrado. Nos dice que es A cuadrada más 2AB más B cuadrada. En este caso, A sería X y B sería 4. De hecho, aquí nos lo marca A y B. Nos dice A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Pero dijimos que A es ¿qué? X al cuadrado, después 2 por A. ¿Y A qué es? X por B. B es 4. Y finalmente B al cuadrado. ¿Pero B cuánto vale? 4. Y sería 4 al cuadrado. Entonces ya nada más hay que hacer las operaciones. Tendríamos X al cuadrado. 2 por X, 2X. Por 4, 8X. Y finalmente 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Si bien estamos haciendo algunas multiplicaciones, lo cierto es que sí nos estamos ahorrando algo de procedimiento. Para el segundo ejemplo tenemos 4a más 5b cuadrada, esto elevado al cuadrado. Si recordamos nuestra fórmula, 4a sería a y 5b cuadrada sería b. Entonces tendríamos a cuadrada, que sería 4a elevado al cuadrado, más 2 veces a por b. ¿A cuánto vale? 4a. ¿B cuánto vale? 5b cuadrada, más b al cuadrado, que sería 5b cuadrada elevado al cuadrado. Tendría 4a al cuadrado, es decir, 4 por 4, 16a por a cuadrada. 2 por 4, 8, 8 por 5, 40, a por b cuadrada. Y finalmente 5 por 5, 25, b cuadrada por b cuadrada, b cuarta. Esto de acá sería mi resultado de ese binomio. Aquí tenemos más ejemplos. Tenemos 3a cuadrada más 5x cúbica, donde 3a cuadrada sería a y 5x cúbica sería b. Recordemos la fórmula, es a cuadrada más 2ab más b cuadrada, donde tendríamos a al cuadrado, pero ¿a cuánto vale? 3a cuadrada, más 2 veces a, que es 3a cuadrada por b, que es 5x cúbica, más b al cuadrado, que sería 5x al cubo. Tendría 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. A cuadrada por a cuadrada, a cuarta. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. A cuadrada por x cúbica y finalmente 5 por 5, 25. X cúbica por x cúbica es x sexta. Después tenemos 7ax cuarta más 9y quinta por 7a cuarta más 9y quinta. A fin de cuentas, este binomio se está multiplicando por el mismo binomio, donde 7ax cuarta nos representaría la letra A y 9y quinta a la letra B. Recordémoslo nuevamente. Es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Entonces sería a cuadrada, que sería 7x cuarta al cuadrada más 2 veces. Este 2 ya está en la fórmula a. ¿Cuánto vale a? 7x cuarta por b, 9y quinta. Más b, que es 9y quinta elevado al cuadrado. Y tengo 7 por 7, 49. Ax cuarta por ax cuarta sería a por a cuadrada. X cuarta por x cuarta, a 8. Después, 2 por 7, 14. 14 por 9, 126. A, nada más la pasamos, x cuarta, y quinta. Aquí como no hubo otras letras iguales con las cuales multiplicarse, lo único que hacemos es pasarlo. Y finalmente 9 y quinta al cuadrado, 9 por 9, 81. Y quinta por y quinta, y 10. Nos podemos dar cuenta que los ejemplos que hicimos, a fin de cuentas, eran de A más B.
Pero ahora vamos a ver dos ejemplos de A menos B. A fin de cuentas la fórmula es la misma, solamente el término del medio es el que está cambiando, que sería A cuadrada menos 2AB más B cuadrada. Donde en este primer elemento A sería X, B sería 5. Y tendríamos A al cuadrado, es decir, X por X, X cuadrada, menos 2 por A por B. 2 por X, 2X por 5, 10X, más B cuadrada, 5 por 5, 25. Es lo mismo, nada más que el signo de en medio está cambiando. En el ejemplo 6.6 tendríamos que 4A cuadrada sería A y 3B cúbica sería B. Tenemos A cuadrada, que sería 4A cuadrada al cuadrado. 4 por 4, 16. A cuadrada por A cuadrada, A cuarta. Menos 2AB, 2 por 4, 8. 8 por 3, 24. A cuadrada por B cúbica, solo lo escribimos así. Y finalmente 9B sexta, que sería 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. B cúbica por B cúbica, B sexta. Otro tipo de producto notable es el que llamamos binomios conjugados. Este de acá es más sencillo, ya que tenemos que primero vamos a tener dos elementos sumándose y después restándose. Aquí tenemos dicho el ejemplo A más B por A menos B. Esta regla se tiene que cumplir. Los elementos primero se tienen que estar sumando y luego restando. Pero mi resultado simplemente es escribir el primer elemento al cuadrado menos el segundo elemento también al cuadrado. Donde para nuestro primer ejemplo, pues A me va a representar a la letra A y X me va a representar a la letra B. Y solo voy a decir, sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y sería A cuadrada menos X cuadrada. Para el segundo ejemplo, 2A al cuadrado, 4A cuadrada, menos el segundo elemento al cuadrado, 3B por 3B, 9B cuadrada. Para el tercer ejemplo, aunque tengamos aquí los exponentes muy raros, podemos ver que tenemos 5A a la n más 1. Y también aquí 5A a la n más 1, después 3AM, 3AM, primero sumándose y luego restándose. Entonces el primer elemento al cuadrado, que sería 5A a la n más 1. Si esto lo multiplico por sí mismo, 5A a la n más 1. Tendría 5 por 5, 25. Tengo A por A. Y recuerden la ley de los exponentes y sumaría este exponente más este otro. N más 1 más N más 1 me va a dar 2N más 2, cuyo resultado aquí está. Y para el segundo elemento, 3AM. Si lo multiplico por sí mismo, 3AM, tendría 3 por 3, 9. A, M más M, me da 2 veces M. Y ahí tendríamos el resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos A más B más C por A más B menos C. Pero recordemos también una de las propiedades de la multiplicación. Y entonces estos dos elementos podríamos ponerlos como si fuera uno solo, entre paréntesis. De hecho, aquí lo tenemos. A más B es un elemento más C. Después A más B, que sería un elemento menos C. Y entonces diríamos, ok, esto me va a representar a la letra A. Y esto me va a representar a la letra B. Entonces tendríamos esto elevado al cuadrado menos C elevado al cuadrado. Pero ya sabemos el resultado de A más B al cuadrado, que es A cuadrada más 2AB más B, menos C cuadrada. Entonces este sería mi resultado. Vamos a ver qué pasa con el siguiente ejemplo. Tenemos A más B más C. Después tenemos A menos B menos C. Podemos darnos cuenta que aquí los signos ya no están coincidiendo. Sin embargo, si recordamos el primer ejemplo que vimos, si yo pongo esto entre paréntesis, cambiarían ¿qué? También mis signos. Recuerden que esta parte, A menos B menos C,
yo lo podría escribir como A menos B más C. Recuerden que se cambiaban nuestros signos. De tal manera que menos B, aquí estaría, y después menos por más, menos C. Y de hecho aquí está escrito. Donde ahora A me va a representar a la letra A y B más C me va a representar a la letra B, que sería entonces mi primer elemento al cuadrado menos mi siguiente elemento al cuadrado. A al cuadrado aquí está. Y B más C es un binomio al cuadrado. Si seguimos las instrucciones es el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Si nos deshacemos de los paréntesis, multiplicaríamos menos por más, menos. Menos por más, menos. Y menos por más, menos. Y este sería mi resultado. Después tenemos ahora otro ejemplo, nada más que con distintas literales. Tenemos 2x más 3y menos 4z. Y después tenemos 2x menos 3y más 4z. Bueno, podemos hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Entonces nos vamos a deshacer vamos a cambiar el signo a esta. Que tendría 2x menos 3y más 4z. Y queremos aplicar o queremos agrupar, tendríamos 2x menos 3y menos 4z. De tal manera que menos por menos nos da más. Y entonces ahora sí ya podríamos aplicar la diferencia de cuadrados, que sería mi primer elemento al cuadrado menos mi segundo elemento al cuadrado. Tendríamos 2x al cuadrado, si lo elevamos al cuadrado sería 2 por 2, 4x cuadrada. X por x, x cuadrada. Menos, este es un binomio al cuadrado negativo, donde recordemos que sería a menos 2 veces ab más b al cuadrado, donde a sería 3y y b sería 4z. Sería el primero al cuadrado, 3y por 3y, 9y cuadrada. Después 2 veces el primero por el segundo. Entonces sería 2 por 3, 6 por 4, 24. Y finalmente y por z, yz. Y finalmente b al cuadrado, tendríamos 4 por 4, 16, z por z, z cuadrado. Si aplicamos la ley de los signos, tendríamos menos por más, menos, menos por menos, más. Y finalmente menos por más, menos. Y entonces este sería mi resultado. Aquí tenemos otro ejemplo. Es muy parecido al anterior. Si gustan andar más en el tema, entonces esto ya podrían revisarlo directamente en el material. Vamos a ver otro que es el cubo de un binomio. Esta de acá, a más b al cubo, es como si yo tuviera a más b por a más b por a más b. Donde tendría que hacer esta multiplicación por esta otra, 2 por 2, 4 multiplicaciones por 2, 8 en total. Sin embargo, por fórmula ya nada más podría escribir estas de acá, donde la primera es para la suma de un binomio y la segunda para la resta de un binomio. Sé que es un poco tediosa esta fórmula, sin embargo, créanme que es mejor hacer la multiplicación. Y tenemos un ejemplo, tenemos a más 1 al cubo. Aquí, esto yo lo voy a leer de esta forma. Voy a decir el primero al cubo. Y ya dependiendo de nuestro signo, va a ser más o menos. Y después sería el triple del primero al cuadrado por el segundo. El triple del primero por el segundo al cuadrado. Y finalmente el segundo al cubo. Así lo voy a estar diciendo. Sin embargo, si tienen dudas, pues anoten esta parte de acá y vayan la siguiente. En este caso, A me va a representar a la letra A y 1 me va a representar a la letra B. Mi resultado final, bueno, aquí lo está haciendo paso por paso. Pero a fin de cuentas mi resultado sería el primero al cubo, es decir, A al cubo. A por A es al cubo. Más el triple del primero al cuadrado. El primero al cuadrado sería A cuadrada por el segundo. 3 a cuadrada por 1.
3 al cuadrado por 1, a fin de cuentas es 3 al cuadrado. Más el triple del primero, que está por el segundo al cuadrado. 1 por 1 sigue siendo 1. 3a por 1, aquí está. Y finalmente más el segundo al cubo. 1 por 1, 1 por 1, 1. Este de acá es mi resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos una resta. Sin embargo, mi procedimiento va a seguir siendo el mismo. Aquí nuevamente está detallado, si gustan checarlo ya directamente en el material. Pero a fin de cuentas es el primero al cubo, x por x por x, x cúbica, más el triple del primero al cuadrado por el segundo. 3x al cuadrado por 2 sería 6x cuadrada, más el triple del primero por el segundo al cuadrado. 2 por 2 es 4. Entonces mi resultado sería 12x menos el segundo al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Este de acá es mi resultado. Para el ejemplo 6.16 vamos a tener el primero al cubo, es decir, 4x por 4x por 4x. 4 por 4, 16 por 4, 64. X por x por x, x cúbica. Aquí lo tengo. Más el triple, 3 veces del primero al cuadrado. 4x por 4x es 16x cuadrada por el segundo. Entonces sería 3 por 16 por 5. Sería 240x cuadrada. Después el triple del primero, que sería 4x por el segundo al cuadrado, que sería 25. 3 por 4, 12 por 25, 300. No se nos olvide la literal, 300x. Más el segundo al cubo, que sería 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25 por 5, 125. A fin de cuentas ese es el resultado. Después tenemos x cuadrada menos 3y. Esta es una resta, pero a fin de cuentas es el primero al cubo, que sería x cuadrada por x cuadrada por x cuadrada. X sexta es mi resultado. Después el triple del primero al cuadrado, que sería x cuarta, por el segundo. Recordemos que a fin de cuentas, bueno, hay que ir recordando los signos. Cuando tenemos una resta, sería más, menos, más, menos. Entonces el primero es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo. Pero a fin de cuentas la operación sería 3 por 1, 3 por 3, 9. X cuarta por y. Después sería el triple del primero, que sería x cuadrada por el segundo al cuadrado. 3y por 3y, 9y cuadrada. Y sería 3 por 1, 3 por 9, 27. X cuadrada, y cuadrada. Y finalmente, el segundo al cubo, que sería 3y por 3y por 3y. Que sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Y por y cuadrada por y al cubo. Y este sería mi resultado. Y ahora veamos lo que sería el producto de dos binomios. Podemos darnos cuenta que aquí ya no tenemos las mismas letras. En este caso es x más a por a más b. La única que se está repitiendo es este término. Y esta es mi fórmula. Para el 7 tenemos ax más b. Después cx más d. Este de acá podemos darnos cuenta que todo es completamente distinto. O sea, a fin de cuentas, esta sería nuestra fórmula. Sin embargo, para este último, si ustedes quisieran hacer la multiplicación, pues no habría ningún problema. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos x más 7 por x menos 2. Aquí se parece al 6. ¿Por qué? Porque se está repitiendo un elemento. Y a fin de cuentas tendríamos x por x cuadrada. Después, como nuestra fórmula nos lo dice, sería a más b que multiplica a x. Entonces sería 7 más menos 2 que multiplica a x y finalmente la multiplicación de 7 por 2. Para el ejemplo 6.19 tenemos x menos 7 por x menos 6. Nuevamente se repite la letra x. Y sería ese elemento al cuadrado, x por x cuadrada.
Después vamos a sumar estos dos elementos, menos 7 y menos 6, y van a estar multiplicados por x. Finalmente la multiplicación de estos dos, menos 7 y menos 6. En el ejemplo 620 también tenemos lo mismo, tenemos que se está repitiendo la letra a, sería a cuadrada. Después vamos a sumar los elementos numéricos, que sería menos 11 más 9. Y finalmente las vamos a multiplicar menos 11 por 9. Mi resultado sería a cuadrada menos 2a menos 99. En el ejemplo 621, nuevamente estamos repitiendo el elemento x cuadrada. Y sería ese elemento al cuadrado. Después sumamos los elementos numéricos, 7 más 3, multiplicado por x cuadrada. Y finalmente los multiplicamos 3 por 7. Tenemos x cuadrada al cuadrado, x cuarta. 7 más 3, 10. Y finalmente 3 por 7, 7 por 3, 21. En el ejemplo 622 también tenemos x cúbica y x cúbica, que es el elemento que se está repitiendo. Sería x cúbica al cuadrado. Después estos dos los vamos a sumar y los vamos a multiplicar por x cúbica, y finalmente estos dos los vamos a multiplicar. Tendríamos x cúbica al cuadrado, x sexta, menos 12 menos 3, menos 15, x cúbica. Y finalmente menos por menos, más 12 por 3, 36. Y finalmente tenemos el ejemplo 623, que se refiere al último producto de binomios, que sería este 7, donde nos podemos dar cuenta que nada se repite. Tenemos 3x más 5 por 4x más 6. Donde, si seguimos la fórmula, tendríamos la parte numérica es la que vamos a multiplicar. 3x por 4, después x por x, x cuadrada. Después la parte numérica, 3 por 6, la parte numérica 5 por 4, y todo multiplicado por nuestra literal. Y finalmente 5 por 6. Para este de acá, como les decía, si gustan podrían checar la fórmula o podrían hacer la multiplicación. Si hacemos la multiplicación sería 3x más 5 por 4x más 6. Si hacemos la multiplicación tendríamos 4x por 3x, 12x cuadrada, después 4x por 5, 20x. Después con el siguiente elemento, que sería 6 por 3x, 18x, y finalmente 6 por 5, 30. Donde solamente tenemos dos elementos semejantes. Y aquí tenemos el resultado, que es el mismo que este. Aquí depende cómo ustedes lo vean. Si quieren aprender la fórmula o se les hace más sencillo hacer la multiplicación. A fin de cuentas, todos estos productos notables que acabamos de ver tienen que dar el mismo resultado que si hacemos la multiplicación. Y finalmente, como nota, existen otros productos notables, los cuales son estos de acá, que es a más b por a cuadrada menos ab más b cuadrada, cuyo resultado de multiplicación sería una suma de cubos. Y si ahora tenemos una resta y en este trinomio todos son positivos, tendríamos una diferencia de cubos. Esta parte de acá, de todos modos, anótenlo en su libreta. Vimos 9, porque esto de acá nos va a servir mucho para el tema del segundo parcial, que es factorización. Y ya finalmente vamos a ver nuestro último tema, que es división. Y nos dice: la división se define indirectamente por medio del postulado siguiente. Nos dice: postulado, dado dos números cualesquiera a y c, donde a es distinto de 0, entonces existe un número b y solo un número b, tal que a por b es igual a c. Este número b está dado por la siguiente igualdad: b es igual a c entre a, donde a siempre va a ser distinto de 0. Se lee b es igual a c dividido entre a. Y se dice que b es el cociente. Entonces el cociente va a ser prácticamente nuestro resultado de la división. Al dividir el dividendo c y el divisor a, entonces ya tenemos tres elementos. Cociente es igual al dividendo entre el divisor. El numerador va a ser el dividendo y el denominador va a ser el divisor.
Tenemos una propiedad divisora de la igualdad que nos dice si A, B y C son tres números cualesquiera tal que A es igual a B, perdón, tal que A es igual a B y C es distinto de C. Entonces esta es una propiedad parecida a las que veíamos en suma, resta y multiplicación. Y aquí nos dice, es decir, si números iguales son divididos entre números iguales no nulos, los coeficientes son iguales. Y ahora tenemos un ejemplo que nos dice despejar x de la ecuación 2x igual a 4. Como el valor que queremos encontrar es x, entonces la operación contraria a la multiplicación es la división. Entonces voy a dividir los dos términos entre 2. 2 entre 2 me da 1, 4 entre 2 me da 2. Y finalmente tenemos un teorema que nos dice la división entre 0 es imposible. Tenemos A entre 0 es imposible. Y ahora, como tarea, vamos a investigar por qué. Porque cualquier número entre 0 es imposible. Esto me lo van a enviar también por WhatsApp. Una foto de su libreta de esa investigación, por favor. Después tenemos, si a 0 se le divide entre cualquier número no nulo, el cociente es 0. Es decir, 0 entre cualquier número siempre me va a dar 0, siempre y cuando A, ya lo habíamos dicho, no sea 0. Después tenemos una definición, nos dice el recíproco de A es 1 entre A, donde A pues es distinto de 0. ¿A qué nos referimos con el recíproco? También ustedes lo encontrarán en los libros o en las siguientes materias como el inverso. Entonces el recíproco de 5 es un quinto. El recíproco de un tercio es 1 entre un tercio, que sería 3. Cada vez que digamos el recíproco es 1 entre nuestro valor. Después tenemos una definición que nos dice el producto de cualquier número no nulo multiplicado por su recíproco es igual a la unidad, es decir, un elemento multiplicado por su recíproco nos va a dar siempre 1. O 1 multiplicado por su inverso nos va a dar 1. Después tenemos otra definición que nos dice el resultado de multiplicar o dividir cualquier número por la unidad es igual al mismo número. 1 por a fin de cuentas es A. A entre 1 a fin de cuentas es A. Tenemos otra definición que nos dice cualquier número excepto el 0 con potencia igual a 0 es igual a la unidad. Es decir, cualquier número elevado a la potencia 0 siempre nos va a dar 1. 1 a la 0 nos va a dar 1. 10 a la 0 nos va a dar 1. 100 a la 0 nos va a dar 1. Después tenemos ley de los signos. La ley de los signos es muy parecida a la de la multiplicación, donde más entre más es más, menos entre menos más, menos entre más entre menos menos. Y tenemos otra definición, nos dice si A, B y C son todos positivos, podemos escribir B es igual a C entre A y es lo mismo que menos C entre menos A. ¿Por qué? Porque menos entre menos es más. O si tenemos menos B, no importa que el signo lo tengamos aquí arriba, aquí abajo o al principio. Podemos escribirlo de cualquier manera y va a estar bien, siempre y cuando pues se tenga presente el signo. Después tenemos un teorema que nos dice el producto de dos cocientes, A entre B y C entre D, es otro cociente dado por la igualdad. Esto es a lo que comúnmente conocemos. Recordemos cómo hacemos una multiplicación de fracciones. Tenemos numerador por numerador, denominador por denominador. Y aquí tenemos un corolario que no es más que la manera en la que nosotros podemos escribir fracciones. Esto por favor revísenlo bien ya una vez que ustedes hayan descargado el archivo de esta teoría o de esta clase. Y ahora vamos a checar la ley de los exponentes para la división. A diferencia de la multiplicación donde los exponentes se suman, ahora se van a restar. Primero, bueno, la primera ley nos dice que si tenemos una fracción, por ejemplo, un tercio, elevado, digamos, a cualquier potencia al cuadrado, es lo mismo que decir 1 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Es decir, el numerador se eleva a la potencia y el denominador también. La segunda ley nos dice para A distinto a 0
y m y n enteros positivos tales que m sea mayor a n, el resultado de dividir la misma literal, una literal entre la misma literal con diferente exponente va a ser una resta. Por ejemplo, si yo tengo x cúbica entre x, sería x a la 3 menos 1, que sería x cuadrada. Para nuestra ley número 3 nos dice para a distinto a 0 y m y n enteros positivos tales que m sea mayor a n, tenemos a la m entre a la n es a la m más n. Nada más que en este caso nos dice tales que m es menor que n. Un ejemplo sería x al cubo entre x a la sexta. No importa que este sea menor a este. A fin de cuentas vamos a hacer la resta y sería x3 menos 6. Y 3 menos 6 es menos 3. Este de acá sería mi resultado. Y finalmente nos dice para a distinto a 0 y n perteneciente a los reales. Esta letra de acá, esa letra R, se refiere a los números reales. Y aquí nos dice se tiene que si a entre n es igual a 1 a la n menos 1, entonces si yo tengo a, digamos, al cubo, es lo mismo que yo dijera 1 entre a la menos 3. Es decir, yo podría escribirlo como un inverso, pero cambiaría el signo. O si, otro ejemplo, si yo tuviera x a la menos 2, es lo mismo que decir 1 entre x cuadrada. Es decir, estamos cambiando el signo. Pero estamos poniendo un 1 como denominador y nuestro elemento como denominador. Después tenemos un teorema que nos dice para dividir un polinomio entre un monomio, se divide cada término del polinomio entre el monomio. Este de acá nos va a servir mucho para nuestras divisiones. Si tenemos un polinomio entre un monomio, podemos separar cada elemento o cada término de ese polinomio entre nuestro monomio. Aquí tenemos a más b más c entre c, es lo mismo que a entre m más b entre m, más c entre m. Después tenemos una definición, nos dice, en una división exacta el residuo es igual a 0 y su resultado se representa de la siguiente manera. Esto ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Y como número 2 nos dice, en una división no exacta el residuo es diferente a 0 y su resultado se representa de la siguiente manera. Eso ahorita lo vamos a ver. Y vamos a empezar con una división de dos monomios. Y vamos a resolver el primer ejemplo. El primero nos dice dividir 4a cúbica b cuadrada entre menos 2ab. Entonces vamos a empezar primero con el signo y tenemos más entre menos, nos da menos 4 entre 2, 2. Después vamos con las letras. Tenemos a cúbica entre a, b cuadrada entre b. Donde recordemos que ahora nuestra ley de los exponentes, en lugar de sumar, vamos a restar. Y sería 3 menos 1 y aquí 2 menos 1. Y mi resultado sería menos 2 a cuadrada b. Para el ejemplo 7.4, nuevamente vamos a dividir los signos y tenemos menos entre menos me da más. 5 entre 1 me da 5. Tenemos a cuadrada, a cuarta, perdón. Entre a cuadrada me va a dar a cuadrada. B cúbica entre b cuadrada y finalmente tenemos a c. Pero como no está dividiendo con ninguna otra c, pues lo único que hacemos es pasarlo. Para el ejemplo 7.5 nos dice dividir menos 20mx cuadrada y cúbica entre 4x y cúbica. Y tenemos primero los signos, menos entre más me va a dar menos. Tenemos m, como no está dividiendo a ninguna otra m, lo único que hacemos es pasarla. Después tenemos x cuadrada entre x, nos da x, y finalmente y cúbica entre y cúbica, que nos daría y a la 3 menos 3, que sería y a la 0. Pero habíamos visto que cualquier elemento elevado a la potencia 0 nos va a dar ¿qué? 1. Entonces es como prácticamente, probablemente lo hayan visto en secundaria, que tenemos y cúbica entre y cúbica, decimos que se elimina. Entonces mi resultado únicamente sería menos 5mx. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos
menos x a la m, y a la n, z a la a, entre x, 3x, y cuadrada, z cúbica. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos letras. No importa que esas letras estén en los exponentes, mi resultado o mi procedimiento, perdón, sigue siendo el mismo. Tendríamos menos entre más y nos da menos. 1 entre 3, pues es 1/3. Hay que intentar mantener fracciones. Aunque también podrían escribirlo como 0.33333. Después tenemos x a la m entre x. Recuerden que se restan y tendríamos m menos 1. Y este sería el resultado. Después tendríamos y a la n entre y cuadrada, y mi resultado sería y a la n menos 2. Recuerden que se le resta el exponente del denominador, y aquí está y a la n menos 2. Y finalmente es z elevado a la a entre z cúbica, entonces sería z elevado a la a menos 3. Esto de acá sería el resultado de mi división. Veamos otro ejemplo. Tenemos a la x más 3, b m más 2 entre a la x más 2, b elevado a la m más 1. Y vamos a checar esta parte. Lo voy a escribir aquí. Y tenemos a la x más 3 entre a la x más 2. A fin de cuentas, a la x más 3 menos x más 2. X más 2, perdón. Y tendría x menos x. Nos da 0. 3 menos 2 me da 1. Entonces mi resultado sería A1, que aquí lo tenemos. Y después con B. Tenemos B a la m más 2 entre b a la m más 1, que sería b m más 2 menos m más 1. Sería m menos m, nos da 0m, 2 menos 1 nos daría 1. Entonces sería b a la 1, simplemente b. Entonces aquí tenemos mi resultado, AB. En el ejemplo 7.8 vamos a tener división de signos. Menos entre menos me da más. 3 entre 5, 3 quintos. Y ahora vamos a checar la x. Tenemos x a la 2a más 3 entre x a la a menos 4. Recordemos que a fin de cuentas se suman los exponentes. Tenemos 2a más 3 menos a menos 4. Tenemos menos a, y después tenemos menos por menos más. Entonces sería 2a menos a. Sería x a la a. 2a menos a es 1a. Después 3 más 4 me daría 7. Recordemos que menos por menos es más. Entonces sería x a la a más 7. Y lo tenemos aquí. Y finalmente con la letra y tenemos y a la 3a menos 2 entre y a la a menos 1. Que sería y a la 3a menos 2 menos a menos 1. Entonces nuevamente voy a tener menos por menos y va a ser más. Y sería y 3a menos a, 2a. Menos 2 más 1 sería menos 1. Y aquí lo tenemos. Obviamente aquí ya están todos, están puestos todas nuestras divisiones. El de nuestros números, el de la letra X y el de la letra Y. Y ahora vamos a checar una división de fracciones. Aquí tienen una nota que podrían ustedes revisar ya en el material. Es simplemente recordar lo que es el máximo común divisor. Sin embargo, pues ustedes recordarán lo que es la famosísima ley del sándwich. Tenemos 2/3 entre 5/6. Y este de acá, lo único que tenemos que hacer es hacer extremo por extremo entre medio por medio. Y tenemos 2 por 6, 12. Entre 3 por 5, 15.
A esto si le sacamos tercera parte, tendríamos 2 entre 3, 4. 15 entre 3, 5, que sería 4 quintos, que aquí lo tenemos. El signo sería más entre menos, menos. Y finalmente a cuadrada entre a cuadrada se eliminan b cúbica entre b, me daría b cuadrada, y c entre c se eliminan. Aquí tenemos otros dos ejercicios. Hay que resolverlos en nuestra libreta y nuevamente junto con todos los demás ejercicios que hemos dejado hasta el momento, me los estarían enviando por WhatsApp. Después ahora vamos a checar la división de un polinomio entre un monomio. Esta de acá vamos a usar una propiedad y prácticamente vamos a estar haciendo lo mismo, nada más que ahora vamos a hacer más divisiones en un solo ejercicio. Tenemos 3a cúbica menos 6a cuadrada b más 9ab cuadrada entre 3a. Pero recordemos la ley que veíamos al principio que nos decía que a más b más c entre d es lo mismo que a entre d más b entre d más c entre d. Es decir, cada elemento de mi polinomio lo voy a dividir entre este monomio. Entonces sería 3a cúbica entre 3a. 3 entre 3 me da 1. A cúbica entre a me da a cuadrada. Y aquí lo tengo. Después tenemos menos entre más, menos. 6 entre 3, 2. A cuadrada entre a. Y esta b, simplemente la pasamos. Finalmente, más entre más me da más. 9 entre 3, 3. A entre a se elimina. Y finalmente solo escribimos b cuadrada. Aquí está todo detallado en los pasos, si lo gustan checar ya en la teoría. Después aquí tenemos un ejemplo, con letras en los exponentes. No hay problema. A fin de cuentas, cada elemento se va a dividir entre menos 2a cúbica b cuarta. Por ejemplo, el primer elemento es 2ax bm entre menos 2a cúbica b cuarta. Vamos a tener más entre menos, menos. 2 entre 2, 1. Ax entre a cúbica me va a dar a la x menos 3. Aquí está escrito bm entre b cuarta, b a la m menos 4. Recordemos que los exponentes se restan. Y lo mismo voy a hacer con los siguientes elementos. Tendría menos, entre menos me da más. 6 entre 2, 3. A la x más 1 entre a3 sería a la x más 1 menos 3. Más 1 menos 3. Y sería a la x menos 2. Y aquí está escrito. Para la b sería b a la m menos 1 entre b cuarta. Y sería b a la m menos 1 menos 4. Mi resultado sería b a la m menos 5. Y así lo mismo voy a hacer con mis siguientes dos elementos. Entonces aquí en división de un polinomio entre un monomio, nada más es dividir cada elemento de mi polinomio entre el monomio. Aquí tenemos un ejemplo con fracciones. Sin embargo, no hay problema. Cada elemento, este elemento lo voy a dividir entre 5 sextos de y, este también, y este también, este también. Y aquí está escrito, ejemplificado. El primer elemento entre 5 sextos de y, el segundo entre 5 sextos de y, el tercero entre 5 sextos de y, el cuarto entre 5 sextos de y. Solo hay que recordar las fracciones. Por ejemplo, vamos a hacer la primera, que nos dice 3 cuartos de x cúbica y entre 5 sextos de y. Recordemos nuestra ley que nos dice extremo por extremo, entre medio por medio. Y tendría 3 por 6, 18, entre 4 por 5, 20. X cúbica, solo la pasamos y finalmente y entre y se elimina. A esta fracción le podemos sacar mitad y sería 9 décimos de x cúbica, que de hecho aquí tenemos escrito en el primer elemento. El segundo elemento sería menos 2 tercios de x cuadrada y cuadrada
entre 5 sextos de y. Recordemos, medios por medios, extremos por extremos. Tendríamos 2 por 6, 12 entre 3 por 5, 15. Chequemos este signo, no se nos olvide, tendríamos menos entre más, menos. X cuadrada, pues no hay problema porque no se divide con nada. Y cuadrada entre y, me va a dar y, menos 12 quinceavos de x cuadrada y. Esto tiene tercera parte. Y sería 2 entre 3, sería 4, 15 entre 3, 5 de x cuadrada y. Y de hecho lo tenemos aquí, en nuestro segundo término. Entonces, para los siguientes dos términos haríamos el mismo procedimiento para obtener nuestro resultado final. Finalmente vamos a checar la división de dos polinomios, donde se podría decir que pues es la división de hecho más compleja. Sin embargo, aquí tenemos un algoritmo o unas instrucciones donde nos dice tomar el primer término del dividendo y dividirlo entre el primer término del divisor. Esto nos va a dar el primer término del cociente. Recordemos que el cociente es nuestro resultado. Después, como punto número 2, tomar el primer término del cociente y multiplicarlo por todo el divisor. El resultado será restado al dividendo para simplificar dicho dividendo. En esta parte, el resultado de la multiplicación se coloca debajo del dividendo con el signo cambiado para efectuar una resta. Y finalmente, con el dividendo así simplificado mediante la resta anterior, se repite todo el procedimiento para obtener el segundo término del cociente, el tercer término y así sucesivamente. El procedimiento se repite hasta que ya no quede nada en el dividendo, o bien hasta que lo que queda del dividendo sea una expresión de menor grado que el divisor. Ok, yo sé que así simplemente al leerlo por primera vez pues nos llegamos a confundir. Sin embargo, vamos a checar ejemplos para que estas instrucciones vayan tomando sentido. En el primer ejemplo tenemos 3x cuadrada más 2x menos 8. Esto entre x más 2. Esto ya no lo podemos hacer como hace rato. O como una división de un polinomio entre un monomio. Porque aunque se siga aplicando la propiedad, yo podría tener 3x cuadrada entre x más 2. Sin embargo, pues esta operación sigo sin saber cómo hacerla. Entonces, en este caso de nada nos va a servir esa propiedad. Entonces, forzosamente vamos a tener que hacer la división. Entonces, vamos a escribir 3x cuadrada más 2x menos 8 y vamos a dibujar el signo de división. Y vamos a escribir x más 2. Y ahora voy a decir, ¿por cuánto tendría que multiplicar a x? ¿Por cuánto tendría que multiplicar a x para que mi resultado sea 3x cuadrada? Por 3x. Y después voy a hacer la multiplicación, que es lo que nos dice en el paso 2. Voy a decir 3x por x es 3x cuadrada. Después 3x por 2 son 6x. Pero no se nos olvide que esto va a pasar restando. Voy a decir 3x cuadrada menos 3x cuadrada. 2 menos 6x me va a dar menos 4x. Y voy a hacer nuevamente el procedimiento. ¿Por cuánto tendría que multiplicar a x para que mi resultado sea menos 4x? Y lo tendría que multiplicar por menos 4. Y multiplico entonces ahora menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por 2, menos 8. No se nos olvidó que esto está restando, entonces sería menos 4 más 4. Y menos 8 más 8. Y me daría un residuo de 0. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 28x cuadrada menos 11xy más 30y cuadrada. Aquí si nos damos cuenta, se ordenó este polinomio. Si empezamos con x cuadrada, x2, mi siguiente elemento tendría que tener x1 y finalmente x0. Entonces se ordena. Primero el elemento que tiene x cuadrada, después el elemento que tiene x. Esto para hacer más fácil nuestra división. Esto entre 4x menos 5y. Y entonces decimos, ¿por cuánto tendría que multiplicar a 4x para que me dé 28x cuadrada? Y mi resultado sería 7x. Entonces voy a decir 7x por 4x, 28x cuadrada. Después 7x por menos 5y, menos 35xy. Pero todo pasa ¿qué? Restando.
28 menos 28 se eliminan, menos 11 más 35 me da 24xy. Y ahora voy a decir, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 4x para tener 24xy? Y entonces lo tendría que multiplicar por 6y. Voy a decir 6y por 4x, 24xy. Después 6y por menos 5y, menos 30y cuadrada. No se nos olvide que esto pasa restando. Entonces sería menos 24 menos 24 y menos 30 más 30 y me daría un residuo de 0. Y entonces mi resultado sería 7x más 6y, que es lo que yo estaría escribiendo aquí en mi cociente. Vamos a checar el otro ejemplo. Tenemos 2x cúbica. Tenemos el espacio para x cúbica. Vamos a dejar como no tenemos x cuadrada, vamos a dejar un espacio en blanco. Que es donde iría nuestra x cuadrada, después x1 y finalmente x0. No hay x cuadrada, dejamos el espacio. Tenemos 2x cúbica, menos 4x, menos 2. Dividido, también esto hay que acomodarlo. Tenemos este número sin literal y tenemos 2x. Entonces acomodamos primero el 2x. Entonces digo, ¿por cuánto tendría que multiplicar a 2x para tener 2x cúbica? Y sería x cuadrada. Entonces efectuamos la multiplicación. X cuadrada por 2x, 2x cúbica, x cuadrada por 2, 2x cuadrada. No se nos olvide que pasa restando, entonces esto se elimina y me queda menos 2x cuadrada. Aquí, a diferencia de los ejemplos de hace rato, aquí había un elemento y se restaba. No hay problema, nada más lo bajamos. Y voy a decir, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 2x para que me dé menos 2x cuadrada? Sería por menos x y efectuamos la multiplicación. Menos x por 2x menos 2x cuadrada. Menos x por 2 me daría menos 2x, pero no se nos olvide que esto pasa restando. Sería menos 2x cuadrada más 2x cuadrada menos 4x más 2x me da menos 2x. Y bajamos ahora sí el menos 2. Voy a decir, ¿por cuánto tengo que multiplicar a 2x para que me dé menos 2x? Pues por menos 1. Y efectuamos la multiplicación. Menos 1 por 2x, menos 2x menos 1 por 2, menos 2. Y no se nos olvide que esto pasa restando. Menos 2 más 2 se eliminan, menos 2 más 2 se eliminan y mi residuo sería 0. Y este sería el resultado de mi división. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 3a quinta, más 10a cúbica b cuadrada, más 64a cuadrada b cúbica, menos 21a cuarta b, más 32ab cuarta. Entre a cúbica menos 4ab cuadrada menos 5a cuadrada b. Estos ejemplos, si ustedes gustan, pueden checarlos ya con más calma en el material o en las diapositivas. Y prácticamente esto sería todo nuestros temas de la semana. En este ejemplo 717 nos vamos a dar cuenta que sí existe un residuo. ¿Por qué? Porque yo diría, ¿por cuánto tendría que multiplicar a cuadrada para que me dé 9a? Es lo que nos decía la instrucción número 3 de la división de polinomios. Como este tiene un exponente mayor que entonces ya hasta ahí llegamos y ese sería mi residuo. Entonces por favor chequen bien el material. De todos modos, cualquier duda que ustedes lleguen a tener en los ejercicios, pues podrían consultarme. O también podrían checar ustedes otros recursos de la red. Ya sea que busquen en YouTube o directamente en un buscador como Chrome los pasos o más ejemplos. Y a fin de cuentas, el resultado siempre debe ser el mismo. Entonces no va a haber mayor problema.